Sea usted bienvenido a su programa Dios el Alfarero. Qué bueno, amado. Es una gran bendición de que estemos al aire. Este es su programa Dios el Alfarero. En esta mañana poderosa, en esta maravillosa mañana, pues que Dios nos ha regalado. Estamos aquí en esta hora, en este es su programa Dios el Alfarero. Estamos, amado, por el dial, estamos en la 89.7 FM. Estamos ahí para honrar al Dios Todopoderoso y hacer conforme a como dice la Santa Escritura. Es una gran bendición de que estemos aquí. Bendecimos de manera en especial a nuestro hermano Isael Salvador. Bendecimos a nuestro hermano Uziel. Es una gran bendición. Bendecimos también a nuestra hermana Anairi. Bendecimos a nuestra hermana Anairi, es la esposa de nuestro hermano pastor Isael. Qué bueno, es una gran bendición. Recuerdes, amado, que estamos aquí para honrar al Dios Todopoderoso. Vamos a saludar también a nuestro hermano pastor Temo Santana. Bendecimos a todos los pastores de Villacerro, amado, que anoche estaban haciendo una oración poderosa y esperamos en Dios que nosotros también nos podamos unir a ello en lo que es la oración y en lo que es el ungimiento de la carretera. El ungimiento de la carretera es una gran bendición. Recuerde, amado, que nuestro hermano pastor Richard tiene campaña. Creo que ya hoy es que inicia. No, inició ayer, mi amor. Inició ayer la campaña de allá, nuestro hermano pastor Isael, allá en Los Palitos, allá en Villa Cristal, en Los Palitos. Ahí inició la campaña donde está ministrando nuestro hermano pastor José Ramón Eladio Endelson, allá en la iglesia del Nuevo Pacto. Ahí pastorea nuestro hermano pastor Richard Guzmán, allá en Los Palitos. Ahí está esa poderosa campaña. Nosotros también ya iniciamos campaña el 25, 26, 27, donde estará ministrando la palabra nuestro hermano Starling, nuestro hermano también Pacheco. Estarán ahí ministrando la palabra del Dios Todopoderoso. Qué bueno, es una gran bendición. Bendecimos también a la iglesia, la Grey de Dios. Pues le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a Ócala ahí que está en sintonía. También la iglesia Dios Transforma en general, pues le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga más, Ócala. Que Dios te guarde de manera en especial. Bendecimos también a nuestro hermano Santo Montaño, su familia, y ahí también bendecimos a nuestro hermano Osvaldo. Bendecimos a Ñoño allá en el pueblo. Bendecimos a Ñoño. Qué bueno, mi amada esposa, para iniciar con lo que es la lectura de la palabra en esta mañana. Le damos los buenos días a todas las personas que están escuchando radial y también por el teléfono. Quieren empezar en esta mañana. En esta mañana, la bienvenida en el nombre. Qué bueno, es una gran bendición. Vamos a estar leyendo la palabra. Usted puede buscar ahí en su casita. Usted puede buscar el libro de Romanos, capítulo 6. Y vamos a leer unos versículos ahí, pues, para glorificar al Dios Todopoderoso. A veces usted ve como que yo me voy. No es que me voy, amado. Lo que pasa es que tratamos de enviar... compartir esto, pues, para que de repente podamos estar conectados y que le llegue el link, pues, a la gente que nos sigue. Amén. Porque con ese propósito lo hacemos, con el propósito de que la palabra llegue donde tenga que llegar. No lo hacemos con ningún otro fin. Es una gran bendición. Qué bueno. Vamos a ministrar la palabra en el libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a leer unos versículos aquí para glorificar. Bendecimos a nuestra hermana Johanna Batalda, ¿es verdad? Qué bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Romanos 6,
versículo que desde el 15 vamos a leer. Y la palabra será leída en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Eterno Dios, gracias. Gracias, Dios. Padre, gracias en esta hora. Padre, gracias por esta oportunidad. Señor, gracias porque usted nos Gracias, permite, Padre. Dios Padre, estar aquí Señor, en esta hora. gracias. Gracias porque usted nos ha permitido Gracias. hablar de su grandeza, hablar de su verdad, Señor, hablar gracias. de su benevolencia. Y le pedimos, Dios, que usted trate con los que están Señor, escuchando en esta hora, que sane a quien tenga que sanar, liberte a quien tenga que libertar, Liberta, quebrante Dios. a quien tenga que libertar, Dios En Padre, el nombre de Jesús. en el nombre poderoso del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hablar y vamos a poner como tema: esclavo siempre esclavo. Esclavo siempre esclavo. ¿Por qué el tema de esclavo siempre esclavo? Porque si visualizamos conforme a las Santas Escrituras, siempre seremos esclavos. Siempre seremos esclavos, porque el esclavo debe someterse a su señor. Cuando alguien compra a alguien como esclavo, o liberta, o paga por algo o por alguien, ese alguien tiene la potestad de hacer con ese algo o con ese alguien lo que él quiera. De repente el apóstol Pablo dice de que él vino a ser esclavo de Cristo. Cuando estaba en el mundo, pues era esclavo del pecado. Ahora, hay algo aquí que a veces golpea, y no sé si va a golpear en este día. Siento a Dios. No sé si va a golpear a personas en este día, porque hay personas que no entienden que cuando usted se hace esclavo de alguien, ese alguien está por encima de usted. Wow. Cuando usted se hace esclavo de algo, eso lo domina usted. Dios eterno. Yo siento gente que está siendo ministrado ya porque van a decir, va a hablar del Facebook y del WhatsApp. ¿Y por qué tú lo sabes? Uf. ¿Y por qué tú lo sabes? Porque qué bueno que nosotros podemos estar llegando hacia ustedes por este medio de Facebook. Pero de repente, después que ya esto pasó, que ya usted fue edificado, lo que resta es tirarse de rodillas y decirle: Señor, gracias porque me hablaste. Gracias, Señor, porque trataste conmigo. Gracias, Señor, porque lo voy a usar como un medio de edificación, no un medio de esclavitud. Porque hay gente que están esclavos a esto. Hay gente que cocinando están chateando en Facebook o en WhatsApp. Hay gente que de repente están lavando y están conectados. Hay gente que su esposo, su pareja se duerme y ellos siguen clavados ahí. Ay, Dios mío, esto está terrible.
Entonces, podemos decir a ciencia cierta que usted está siendo esclavizado por cosas de este mundo, cuando Cristo nos hizo libres, pero no nos queremos quedar esclavizados de rodillas en el altar. Me gustó esa palabra que alguien dijo los otros días. Yo estaba en un retiro y dijo, ¿y por qué nadie se queda clavado en el altar? ¿O por qué nadie se vuelve loco en Dios y nadie lo saca de los hospitales? ¿Por qué nadie se vuelve loco en Dios y nadie lo saca de la cárcel? Cuando lo quieran sacar, dice, no me saca nadie aquí, que estoy clavado aquí. Es sembrado que estoy aquí. Entonces, debemos de entender que debemos orar a Dios para que Dios nos dé a entender la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que somos esclavos de Cristo. Ya después que somos libres del pecado, ya después que fuimos libertados del pecado, venimos a ser esclavos de Cristo. Venimos a obedecer lo que establece la palabra, lo que establece la Santa Escritura, lo que nos exige el Dios Todopoderoso, porque hay muchas exigencias que nos exige Dios que nosotros no queremos obedecerla. Nosotros queremos decir, sí, somos cristianos y vamos para el cielo, somos salvos, siempre salvos, y de repente iremos al cielo. Pero te ha analizado conforme a la Santa Escritura si eres esclavo de Cristo. Te ha analizado, te ha pasado por el sedazo de la Santa Escritura. Porque ahora mismo hay mucha gente diciéndose que son esclavos, pero cuando se le habla conforme a la Santa Escritura ponen la chemba. Yo decía ayer que a la gente le gusta estar en los lugares altos, a donde le aplauden, ande le favorecen. Pero el que es esclavo va a donde está realmente la necesidad. Y siempre ese será mi enfoque. Siempre ese será mi punto a seguir. Ese siempre será mi blanco, la necesidad de los demás. Porque cuando estamos hablando de la necesidad de los demás, quizá la gente dice, como él pasa tanta hambre, piensa en lo que pasan hambre. Lo que pasa es que yo paso hambre de toda la manera, hambre espiritual y hambre secular. Y cuando tengo hambre me vuelvo loco y lo que quiero es hartarme. Y así como me quiero hartar de Dios, también necesito alimentarme. Entonces por eso pienso en los demás. También pienso en gente que tienen hambre de Dios en los suburbios. También pienso en gente que tienen hambre de Dios que viven a los orillas del río. También pienso en gente que tienen hambre de Dios que viven debajo del puente. Porque ahora mismo le estamos predicando a la alta sociedad. Ahora mismo le estamos predicando donde va mucha gente. Ahora mismo le estamos predicando a los que están bien bonitos. Enfóquese para que usted vea. Mire a ver si las actividades poderosas que se están haciendo en los barrios. Allá abajo donde está el lodazal. Allá abajo donde hay broque de hierba y cosas por el estilo. Para ahí casi nadie quiere bajar, que se mueran esos que están ahí. Como una vez yo le dije a una persona que yo quería hacer una actividad en un lugar y me dijo, no, esa gente deja lo que se lo lleve el diablo. Así mismito me dijeron. Digo, no, así no es. Porque y entonces, ¿dónde está el amor que usted me predica? Judas andaba con el maestro. Y Judas él mismo se condenó. Nunca el maestro lo condenó. Se condenó él solo. Tú tienes que dejar que la gente se condene, no lo condenes tú. Deja que el que se quiera apartarse aparte, no lo aparte tú. Pero ese no es el tema, yo no sé qué pasó. Entonces, esclavo siempre esclavo. Escuchen lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley, sino, perdón. ¿Qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. En ninguna manera. No, está bien, déjalo ahí, tranquilo, príncipe. Dice, en ninguna manera vamos a pecar porque estamos bajo la gracia. Porque yo siempre he dicho que la gracia es más tajante que la ley. Porque tú te das cuenta que en la ley se permitía muchísimas cosas. En la ley se permitía
muchísimas cosas, amados, que ahora no se permiten. Que el propio Cristo lo expresó. Entonces, la ley es la gracia es más tajante que la ley. La ley, amado, es un ejemplo de lo que iba a pasar en la gracia. Entonces, debemos de entender, amado. Vete, Simón, y mi hija Joyce, que está ahí en sintonía. Ahí está Joana Batalda también. Que bueno, es una gran bendición. Entonces, amado, debemos de entender que nosotros como esclavos del pecado hacíamos muchísimas cosas. Nosotros como esclavos del pecado vivíamos en bemberria. Nosotros como esclavos del pecado, amado, la gente esclavo del pecado no se baña y sale a beber. La gente esclavo del pecado, usted lo ve que todo lo que consigue es para vicio. Todo lo que hay gente esclavo del pecado que de repente están durmiendo y lo van a levantar. Y ellos se levantan aún sin lavarse bien la cara, nada más se pasan un pañito por la cara y se van a beber para otro lado. Y no le dicen, no, pero que ya llegué ahora mismo. No, se van. Hay mil cosas que usted y yo podemos ver que hace aquel que vive esclavo del pecado. El que vive esclavo del pecado se somete al sistema, se somete a lo que el mundo trae. Pero es tan así que la gente se somete al pecado tanto así, o que se somete al sistema, que una gente tiene un celular que le costó 5,000 pesos, no hace 5 días, y ya a los 3 días quiere comprar uno que le cuesta 10. Pero cuando tú ves, no tienen en su casa ni siquiera una libra de arroz. No tienen, amado, ni siquiera donde vivir, porque viven alquilados. Entonces lo gastan todo en las cosas de este sistema, lo gastan todo en las cosas de este mundo. El que vive esclavo del pecado se somete al pecado, se deja llevar del sistema. Por eso estamos hablando, esclavo del pecado. Entonces se le hace una pregunta aquí y dice, ¿pecaremos nosotros? Porque no estamos bajo la ley, sino la gracia. Dice, ninguna manera. O sea, si tú vienes a Cristo, si tú vienes al Señor, debes de dejar ese modo de vida. Si tú vienes a Cristo, ya no te debes dejar de guiar por el sistema. Si tú vienes a Cristo, ya no debes vivir como antes tú vivías. Si tú vienes a Cristo, no te debes conducir como antes te conducía. Porque por eso que yo digo que la gente a veces me dice, no, lo que pasa es que a mí me enseñaron así. Si tú aprendiste así, tienes que comenzar a desaprender y aprender a vivir como exige la Santa Escritura. Porque ya no puedes vivir esclavo del pecado, porque eres ahora esclavo de Cristo. Y decía que el que es esclavo de alguien, ese alguien tiene derecho a venderlo, tiene el derecho a enviarlo a otro lugar, tiene derecho a prestárselo a otro. El que es esclavo de alguien, amado, puede hacer ese alguien lo que él quiera con él. Entonces, yo creo que se hace necesario que usted entienda que si ya usted vino al Señor, si ya usted vino a Cristo, usted no puede ser esclavo de este sistema. Usted no puede ser esclavo del mundo. Por eso dice que nosotros debemos obedecer las leyes terrenales siempre y cuando no se opongan a la ley de Dios. Porque nuestro norte a seguir es la ley de Dios. Nuestro blanco fijo es la palabra. A quien debemos obedecer y ser esclavo es a la cosa de Dios. La gente son esclavos a este sistema. Yo me da pena, y a veces lo digo, y yo sé que gente serán golpeados ahora. Hay gente que trabajan para ir para los hoteles, que se van, llueva, trío, no vente, y si hay huelga, se levantan temprano y amanecen por allá. Si hay huelga, amanecen en la empresa. Si de repente está lloviendo, se van así lloviendo. Ellos no, es que tienen que llegar temprano. Pero si está jarineando, no van al culto. Pero si está nublado, no van al culto, que se me moja el pelo. Pero se le puede atacar el pelo para ir a la empresa. A ellos les da 3 pitos. Entonces, de repente, debemos de entender
que debemos de someternos a la ley de Dios, porque que somos esclavos de Cristo. Somos esclavos del Señor y decimos que vamos para el cielo y que Él nos libertó y Él nos compró a precio de sangre, y por lo cual Él nos compró a precio de sangre, vamos para el cielo. Es bueno expresarlo. Y es como yo digo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, hay gente que yo siempre digo que ellos piden un permiso porque es Día de la Madre y tienen que ir a ver a su mamá porque tienen mucho tiempo que no la ven. Pero no cogen un permiso para quedarse de rodillas en el altar. No cogen un permiso para encerrarse con Dios un día. Ay, ñeñe. Pero son esclavos, son esclavos. Sí, son esclavos. Por eso no se pueden gobernar, porque son esclavos. El que es esclavo de Cristo se somete a todo lo que es Cristo. El que es esclavo de Cristo se somete a todo lo que es Dios. Wow. El sistema no te puede gobernar. Yo entiendo que tú debes emplearte, tú debes cumplir con tu empleo. La Biblia establece que tú tienes que cumplir con tus empleadores. Tú tienes que ser un empleado excelente. Tú tienes que ser, en medio de todo, tú tienes que ser mejor. Tú tienes que ser más cumplidor. Tú tienes que ser el que más trabaja. Tú tienes que ser, es más, tú tienes que ser el trabajador el mes, todos los meses. Pero se debe notar, se debe ver que eres esclavo de Cristo, que deja todo por servir a Dios, que está dispuesto a que te boten de la empresa por servir a Dios. Que debes notársete. Le digo que hay gente que están esclavos al Facebook, que no oran ni ayunan por estar sumergido en el Facebook. Hay gente que no pueden, amado, pasar una hora de rodilla o pasar una hora en la oración, pero pasan 4 y 5 horas hablando con gente en el Facebook. Y a veces ni los conocen, que tiene una foto de niño y es un anciano. Entonces, es necesario que entendamos que debemos volver al principio y entender que somos esclavos de Cristo, que nos compró a precio de sangre, amado, que dio su vida por nosotros. Debemos entrar en obediencia y entender esta realidad. Yo le digo que hay gente que cuando se le habla de esto, dicen, a mí dame un mensaje cristocéntrico. ¿Y cuál es el mensaje cristocéntrico? ¿Y cuál es el mensaje cristocéntrico? Cristo te ama. Porque te estamos hablando que tiene que ser esclavo de Cristo. Te estamos hablando que somos esclavos, siempre esclavos. Si estamos en el mundo, somos esclavos del mundo. Usted ve que hay gente que nada más eso es, y beben, y bailan, y roban, y atracan, y son infieles a su esposa, infieles a sus hijos, infieles a su familia. Y no hay quien lo mueva de ahí. Ellos dicen que ellos también así. Y ellos dicen que ellos se sienten bien. Ahora, cuando vino la ley, cuando vino el conocimiento, cuando vino la realidad, nos dimos cuenta de que estábamos mal. Y entonces ahora debemos ser esclavos de Cristo, esclavos de la palabra, esclavos de la exigencia del Evangelio de Jesucristo. Porque cuando tú estabas acostado y el cuerpo te exigía que tenías que salir a beber, ¿te iba? Hoy, ¿por qué te iba? Es que tengo como una ansiedad, es que tengo como una inquietud. Tengo que ir a comprar un cigarro, o tengo que ir a comprar un tabaco, o tengo que ir a comprar, aunque sea medio gramo, tengo que ir a comprar. Es que no aguanto. Que no tengo cuarto mañana, tengo que salir a atracar a alguien hoy. Porque eres esclavo del pecado. Entonces ahora que eres esclavo de Cristo y muchas cosas que Cristo te exige, que te exige la palabra, y tú no entras en obediencia. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para salvación. Si no obedecemos, no vamos a entrar a la salvación. Mi amada esposa. Y después que uno viene a Cristo, ya uno no se pertenece, ya uno no hace lo que le place, sino lo que Dios quiere que se haga. Entonces muchas veces queremos ser esclavos de Satanás, pero no del Señor.
¿Qué más que nosotros no estábamos en el mundo? Éramos esclavos de la cerveza, esclavos de la droga, esclavos de la mentira, esclavos del robo, esclavos de todo prácticamente. Éramos esclavos del pecado. Ahora que uno viene a Cristo, nuestro hermano Pablo decía, ya yo no me rijo por mí mismo, sino por el Espíritu Santo. Yo no voy donde yo quiero ir, sino donde Dios me manda a ir, y tengo que ir porque ya soy esclavo del Señor. En el libro de Jeremías hay una historia que el Señor le manda un mensaje a un rey de parte del Señor, y Jeremías va con el mensaje donde el rey y le dice, que dice el Señor que Él quiere que tú seas esclavo de Él. Pero como él estaba carnal, no estaba espiritual, pensó que él tenía que abandonar el reino para ser esclavo. Un esclavo, como vamos a decir, ve allí, cómprame esto, límpiame aquí, límpiame allí. Y no era eso lo que el Señor le mandaba a decir, pero él lo interpretó a su manera. Y el Señor lo que quería era que él fuera salvo, que él fuera esclavo espiritualmente, no humanamente. Y él le dijo que él no podía abandonar su reinado. Él no podía hacerlo. ¿Y cómo yo voy a abandonar mi reinado donde yo mando, donde yo ordeno, donde yo hago lo que yo quiera? ¿Cómo yo lo voy a abandonar para ser esclavo? No, dile al que no. Pero no era eso lo que el Señor le mandaba a decir, sino que Él quería que sea esclavo espiritualmente de Él, que Él lo aceptara como su Salvador. Pero Él entendió otra cosa. Entonces, como Él no entendió el mensaje, entonces su familia y Él fueron muertos, porque Dios lo que quería era salvarlo. Porque cuando tú eres esclavo del Señor, ya tú eres salvo, tú y tu casa. Entonces él no aceptó y su familia y él fueron muertos. O sea, que se perdieron. Porque no es esclavo humanamente, sino espiritualmente. ¿Entiendes? Entonces muchas personas quieren ser esclavos del pecado porque es más fácil, claro que sí, es más fácil. Porque uno cuando éramos esclavos, desde que nos levantábamos, lo primero que yo hacía y era mi desayuno, era una Jumbo. Ese era mi desayuno. Hasta de calza yo me iba. ¿La costilla de quién? De Junior Serrano. El diablo me ponía a buscar cuarto como quiera, man. Mi amor, bendecimos a nuestra hermana Noemí, esa es tu sobrina, ¿verdad? Sí, bendecimos a Noemí, a Juan Bello, a todos los que están ahí en sintonía. Bendecimos a Leonel Segna, ¿verdad? Senat. Le bendecimos en el nombre de Jesús, y mi hija Yuga, y sí que está ahí. Entonces, escucha lo que dice esto, mi amor, porque por eso es que yo digo que yo no sé cómo es que la gente quiere que le prediquen, porque es que la Biblia, claro, ella habla claro. Claramente. Y eso que yo tengo una aquí en el celular, que esa sí habla claro. Sí. Esa Biblia, ay Dios mío eterno. Varón, yo tengo una Biblia católica, que yo digo, ¿y cómo es que esta gente andan de esa manera? Hay una ceguera espiritual, sí, pero Dios lo trae a la realidad. Escuche lo que dice aquí, escuche. No sabe que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hay un chaleco aquí. Si tú te sometes a alguien, si alguien te dice, yo quiero estar contigo, te voy a pagar, o quiero compartir contigo, quiero que tú seas mi acompañante, y te somete a él, tú eres como esclavo de él. Hay gente que le mandan un link del juego, el link del juego, y se hacen esclavos de ese juego. Y pasan el día entero jugando. Y tú ves que andan en la calle jugando. Y tú ves que están en la cocina jugando. Y donde quiera jugando.
te hiciste esclavo de él. Aunque tú digas que no, te hiciste esclavo de él porque ¿qué pasa el día entero con él? Es tan así que no le pone atención ni siquiera a tus hijos, no le pone atención a la esposa, no le pone atención a la Biblia, no le pone atención al trabajo que te votaron por eso. Te hiciste esclavo. Hay gente que se hacen esclavos de las cosas y ellos, no hay quien lo haga entender que no. Te digo cuando lo entienden, cuando se le quita la venda de los ojos, pero que se la quita Cristo, porque el diablo no se la va a quitar, porque el diablo lo que quiere es que usted se pierda. Más Cristo lo que quiere es que usted venga al arrepentimiento. Por eso le predicamos, por eso le hablamos de Dios, para que usted entienda que debe permitir que Dios le quite esa venda espiritual que usted tiene. Yo le estoy diciendo que hay gente que pasan 10, 15 años esclavizado al alcohol. Pasan 10, 15 años esclavizado al alcohol. Y después un día Dios lo llama, ellos entran al evangelio. Cuando entran al evangelio, entonces ya no son esclavos del licor, ya no son esclavos de ese mundo, sino que se esclavizan a Cristo. Y cuando se esclavizan a Cristo, la gente entonces lo tilda como de loco. Pero antes, cuando dormía en los contenedores y bebía agua de la caña, no le decía loco. Le decían, no, mire, porque está borracho. Mire, porque es un vicioso. Entonces, ahora que estamos en Cristo, que Cristo nos liberta y entendemos que Él nos quitó esa venda que teníamos y ya no bebemos, ya no huelemos, ya no fumamos, ya no robamos, ya no atracamos, porque cuando yo quería cuarto, yo me lo buscaba como quiera, porque por eso es que yo le digo a la gente que la gente nada más sabe hablar. Pero la gente no conoce nuestro qué sé yo, nuestro pasado. Cómo vivíamos. Amado, este Junior viejo que yo vivo peleando con él todos los días, suelto, no es cómodo. Yo le dije a alguien un día, usted lo que tiene que orar por mí. No vaya a ser que este Junior viejo quiera rugir y hasta usted lo asalto yo un día. Entonces usted lo que tiene que dejarme a mí tranquilo y orar para que yo no me descarrie. Porque eso es lo que no entienden mucha gente. Que cuando éramos esclavos del pecado, hacíamos tantas perversidades que hasta nuestros hijos vivieran inmersos, o como dice nuestro hermano Cecilio, embuido en esa malicia del diablo. Entonces entendemos que Dios nos ha libertado, que Dios nos ha hecho diferente, que Dios nos ha restaurado, y por eso hablamos con esta autoridad. Por eso hablamos con esta autoridad, porque hemos conocido a aquel que nos cambió, porque hemos conocido a aquel que nos restauró, porque hemos conocido a aquel que cambia, que liberta, aquel que te saca de eso. Porque hay gente que se dicen que son esclavos de Cristo y todavía no son capaces de dejar de hablar mentira. Hay gente que dicen que son esclavos de Cristo y no son capaces de ellos entregarse a Dios por entero. Lo primero que ponen es excusas baratas que ni ellos mismos se la creen. Porque en su intimidad ellos dicen, pero yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer aquí, pero como hay una administración de Satanás, porque el perezoso todo lo quiere, pero nada alcanza. Yo dije muchas veces que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Las intenciones no bastan. Los hechos son los que ejecutan. Los hechos son los que muestran los frutos. Porque una mata de limón yo puedo decir que es naranja, pero yo lo dije nada más que de naranja, pero cuando para, ¿de qué va a ser? Entonces los frutos es que muestran quién es que te está pastoreando, si es Dios o el diablo. Los frutos son los que muestran de qué, de quién es que tú eres. Dice Ana que le dé un saludo a su amiga Luma, que está conectada de Miche. Oh, Ana, amén. A nuestra hermana Luma, que está conectada desde Miche, pues le bendecimos de manera en especial en el nombre de Jesús, que está conectada desde Miche. Le bendecimos a Luma de manera en especial en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra hermana Giselle, mami.
A nuestra hermana Giselle también. Le bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Entonces, escuchen lo que dice aquí. Escuchen lo que... Porque la palabra, mi amor, el problema es que yo no puedo obviar lo que dice la Santa Escritura. El problema es que yo siempre digo, hay poca gente que predican esto porque esto no vende. No. Es que esto no vende. Pero esto hay que predicarlo porque esto es para la salvación. Esto no es para bendiciones materiales, esto es para bendiciones espirituales. Esto es para llegar al cielo, amado, porque es el propósito. Es nuestra meta, es el blanco a seguir, el cielo. Alma salvada. Pero que deben de entender que deben ser esclavos de Cristo, porque tú antes eres esclavo del pecado. Yo recuerdo que mi esposa en una ocasión le digo yo, mami, ve a comprarme una cerveza. Y mi esposa sale a comprar la cerveza. Eran como las 8 a las 9 de la noche, cuando yo la mandé como las 9 a las 10 de la noche. Como las 9 a las 10, ¿verdad, mamá? Como las 9 a las 10 de la noche la mando, va y me compramos una cerveza. Y dan la 1, dan la 2, dan la 3, dan la 4, dan la 5, dan la 6, dan la 7. Como a las 8 de la mañana llega. Digo, mi amor, ¿pero y dónde tú estabas? Hoy comprando la cerveza. Digo, mami, pero tú amaneciste en la calle buscándola. Pero usted entiende lo que es ser esclavo del pecado. Y la gente va al culto, 2 horas de culto, y se quiere ir, ya está mirando el reloj. Y pa. ¿Quién contaba la cerveza? Para el río. Por allá, por la orilla del río, por todo esos suburbios andaba esa mujer. Buscando de que una cerveza. Y por los ríos, por ahí por los ríos hay colmados. Será los pejes que le iban a comprar una cerveza. Gracias que Dios no permitió que esa mujer la mataran por ahí. O a mí me mataran, porque cuántas... Yo recuerdo, Isael, pero es verdad que uno es loco, varón. Pero yo cojo un AX prestado. Un diciembre, varón. Un AX nuevecito de un tipo que lo compró. Y le digo, varón, préstame ese AX, déjame probarlo. Hoy cojo por un punto, porque me dijeron que el tipo le llegó un material nuevo y está bueno, y él está regalando de a raya para que lo prueben. Hoy yo cogí para allá en un AX nuevo, sin conocer al tipo, preguntando por él en el punto. Y los tigres vaqueándome y mirándome. Y después yo como que recapacito y digo, mi amor, ¿pero y qué nosotros hacemos aquí? Pero en un AX nuevo, preguntando por un tipo que no los conocemos. Estos tipos los que nos pueden tumbar. Estos tipos los que nos pueden atracar y a golpearnos. Vámonos de aquí. Y salimos de ahí, pero fue Dios que nos lo permitió. Lo que pasa es que a veces Dios le chancea a usted tantas veces y usted no entiende. Usted cree que es su tigueraje, su sabiduría. Es Dios que ha metido su mano por usted. Porque usted es esclavo y Dios lo que quiere es hacerlo libre. Dios a veces le muestra las cosas a usted. Dios a veces trata con usted para que usted salga de esa esclavitud y a veces usted no lo entiende. Yo le estoy diciendo, Isael, yo a veces pienso de dónde Dios nos saca, de dónde, qué ha hecho Dios con nosotros. Y a veces yo no sé cómo es que hay gente que no valora tu ministerio. Gente como que te quieren menospreciar, gente que te quieren como pisotear, gente, y a veces tú quieres como hacer como el apóstol Pablo y decir qué es lo que tú quieres. Pero entonces dicen que uno se descarga de una vez. Jesús agarró y le entró a patar todos esos frescos que estaban ahí adentro, en el templo, haciendo negocio. ¿Cuánta gente negociante? Quieren verlo en la calle mejor. Varón, hay gente que prefieren verte en la calle y no predicando este evangelio. Esto, mi amor, oye lo que dice. No sabe que si te somete a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedece. Hay gente que obedecen a la droga. Hay gente que obedecen al alcohol. Hay gente que obedecen a su, qué sé yo, a su jefe. ¿Le doy a entender? Hay gente que obedecen a un juego de que le envían el link. Ay, me está invitando a jugar. Hay algunos juegos que te hablan. Yo tenía un juego de que tengo hambre, que qué sé yo qué, que váyame, que... Y hay gente que tienen esos juegos y a veces son cristianos. Pero, mire, amado, ¿y por qué no te conecta al Facebook del cielo?
¿Por qué no te conectas al WhatsApp del cielo, al Instagram del cielo? Para cuando te suene esa campanita de que tienes que orar. Ahora hay gente que le suena la alarma y mejor apaga el celular. Hay gente que los mosquitos le pullan para que se levante a orar. Mejor buscan una colcha y se arropan. Aunque esté haciendo calor, mejor sudan y no se levantan a orar. Entonces, tú dices que eres esclavo del Señor, pero no obedeces al Señor. Entonces hay algo contradictorio aquí, hay algo que no está bien. Hay que hacer una revisión, hay que revisarse. Y hay mucha gente de esta manera. Hay mucha gente que tiene esta actitud. Hay mucha gente que dice que son esclavos de Cristo, pero obedecen más al sistema que a Cristo. Tú lo ves envuelto más en las cosas del mundo que en las cosas del Evangelio. Hay gente que tienen más tiempo para congregarse en el mundo que congregarse en el Evangelio. No, y ellos expresan que ellos son cristianos. Mi amor. Sí, esclavos del pecado. Hay muchos que están esclavos del pecado, pero ellos dicen, yo soy libre. Yo soy libre. Tú no ves que yo voy donde yo quiera. Yo soy libre. Pero lo que el Señor te quiere decir es que tú eres esclavo de las maldades. Esclavo de tantas cosas malas que no te permiten, si mueres, no te van a permitir entrar al cielo porque tú eres esclavo del pecado. Lo que mi esposo decía era ahorita que él me manda a comprar una cerveza, pero estábamos desde por la mañana, desde las 8 de la mañana, entró un chanchito, digo, arranquemos. Y arrancamos. Y era esa hora y todavía estábamos nosotros, ya tú sabes, tirando para adelante en el pecado. Entonces, la loquera me llevó a ir al río sin yo darme cuenta. Yo andaba y andé, pero que muchas veces cuando Dios tiene propósito contigo, Dios te cuida impíamente. Y uno dice, yo soy una bacana porque mira, yo tengo una suerte, yo soy lo último. No es lo último nada, lo que pasa es que Dios te está cuidando para el propósito que tiene en tu vida. Y yo andé. Y mi espíritu diabólico me decía, hasta que tú no la encuentres, no llegue a la casa. Y así era yo. Yo andaba Villacero entero. Y hasta que no encontraba esa chatica, o esa carta blanca, o esa jumbo, tú no me veías en la casa. Dije, ay, está cerrado. A donde quiera, porque yo era esclava del pecado. Pero mi amor, sí, porque que son tantas cosas, ¿sabes? Pues yo recuerdo, esclavo del pecado, varón, esclavo del pecado, pero entonces ahora no queremos servirle a Dios. Ahora para apartarnos con Dios eso es una batalla. Ahora para obedecerle a Dios eso es un lío. Yo recuerdo que en una ocasión llega un grupo y me dice, Junior, hay un building por ahí. Digo, dime qué es lo que hay. Hay esto. Digo, no, yo no voy para allá, varón. Es que los otros días ustedes me dijeron que ubicaron y cuando ubicaron casi nos estuvieron matando, varón. Un guachimán nos tiró con una 12. Que Dios nos guardó. Digo, yo no voy para allá. Dice mi esposa, si tú no vas, voy yo. No voy a expresar la palabra que ella me dijo porque se escucha muy fea aquí. Pero el Junior de adentro la está expresando porque eso es lo que la gente no entiende. El Junior que está aquí adentro, el diabólico, está expresando la palabra porque yo la estoy escuchando, pero yo no se la puedo expresar a ustedes. Porque ya no somos esclavos del pecado. Si hubiésemos sido esclavos del pecado, se lo hubiese expresado. Pero como no somos esclavos del pecado, entendemos que Dios nos ha hecho libre. Y de repente me dice ella, si tú no vas, voy yo. Me presionó. Entonces, ¿qué tuve yo que decirle? Está bien, quédate, yo voy. Y tuve que salir. Pero el pecado, eso es lo que se hace, que te gobierna a hacer cosas que a veces tú no quieres. Porque eres esclavo del pecado. Hay gente que no quieren beber, pero la carne, que es amiga del pecado, es la que engendra el pecado, te insta a hacerlo. Y aunque tú no quieras, tienes que hacerlo. Hay gente que roban y no roban porque quieren, que son esclavos del pecado. Sí. Hay gente que mienten y no mienten porque quieren, que son esclavos del pecado. Hay gente que son fornicarios, adúlteros y no porque quieren, es que son esclavos del pecado.
Fue lo que el apóstol dijo, dice, el pecado que mora en mí. Porque hay gente que oran por todos esos pecados. De que fuera espíritu de lascivia. No es un espíritu, usted es un lascivioso. Fuera espíritu de fornicación, fuera espíritu de adulterio. Eso no son espíritus. Esos son frutos, obras de la carne. Tú eres esclavo del pecado. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere hacerte diferente. Dios quiere restaurarte. Dios quiere sacarte de ese mundo pecaminoso. Dios quiere que tú entiendas que de la manera que está bien, de la manera que está, no está bien. O pero usted se imagina, mi esposa y yo acostados, ya durmiendo. Porque en el mundo nosotros dormíamos sin ropa, ahora no, ahora tenemos que ponernos ropa. Antes dormíamos sin ropa y nos tocaban la puerta y nos levantábamos a cualquier hora. Íbamos allí y nos íbamos, íbamos aquí y nos íbamos, íbamos para acá y nos íbamos. El pecado, amado. Entonces, si Dios te ha hecho libre y te tiene como esclavo, ¿por qué no te somete a Él? ¿Por qué no obedece y va donde Él dice que vaya? Hay gente que Dios le dice, ve ahora donde fulana, y tiene un mes que Dios le dijo que vaya ahora donde fulana y no va. Entonces después que pase el hecho o pase el suceso, dice, ay, que mire, eso Dios me lo dijo. ¿Y qué tú crees? Que Dios te lo va a pasar por alto. Ese castigo viene, ese chucho viene. Entonces si eres, a los otros días digo, pero ¿y mi esposa? Apagó la estufa y se me fue. Eso sí tiene ella. Muchas virtudes, pero por eso digo, eso sí tiene ella. Que si Dios le dijo, vete, se va para donde quiera, apaga la estufa y despega. ¿Y para dónde se me fue? El arroz puesto ahí, y yo pensé que el arroz nada más estaba ahí en agua. Suerte que no se volvió un arroz con leche. Pero entonces, si usted es esclavo de Dios, debe de entender que debe someterse a lo que Él está exigiendo, a lo que Él está diciendo. Lo que pasa es que es más fácil, como decía mi esposo ahorita, obedecer al sistema que obedecer a Dios. Es más fácil obedecer a las cosas de este mundo que obedecer a Dios. Pero es necesario de que nos sometamos a la palabra. Es necesario de que nos sometamos al evangelio. Voy a leer esto, mi amor, para entregarte. Dice, no sabe que soy, que si se somete a alguien, soy esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte. Oye, mi amor, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. La obediencia para justicia. Todo aquel que se somete a Dios es justo. Todo aquel que somete a Dios es misericordioso. Todo aquel que se somete a Dios cambia su modo de vida. Todo lo que antes hacía y ahora no lo hace. Por eso es que yo le digo que hay gente que dicen que son esclavos de Cristo. Y a veces a mí yo lo veo como contradictorio. Porque siempre es un énfasis también que hago. Siempre es como una constante que yo digo. Que venden más caro que los impíos. Tú vas a los negocios de los impíos y son más baratos que los de algunos cristianos. Y son la misma pieza, a veces son más carabelitas. A veces son más carabelitas. Y la venden más cara que la de los inconversos. Tú negocias con un inconverso y a veces te da mejor trato que algunos que se dicen ser hermanos. Algunos que se dicen ser esclavos de Cristo son más exigentes. Hay que hacer una revisión. Dice que antes era esclavo del pecado para muerte. Ahora esclavo de Cristo para justicia. Ya todas las cosas viejas pasaron. Ahora aquí todas son hechas nuevas. Como tu papá te enseñó a negociar, no es de la manera de vida. Lo que pasa es que era un tigre. Era un habilidoso. Entonces tú tienes que comenzar a manejarte conforme a como la palabra te está exigiendo. Debes comenzar a entender que no eres esclavo de la carne, que no eres esclavo del pecado ya, sino esclavo de justicia, mi amada esposa. Sí,
Sí, ya Dios te libertó, pero tienes que ser esclavo del Señor. Entonces muchas veces no queremos y nos hacemos de que no podemos, que somos los más débiles, que somos, es que yo no puedo, Señor. Lo que pasa es que yo, como Moisés, lo que pasa, Señor, que yo no sé hablar, porque no quería ir. Pero hay muchas personas que Dios lo está mandando a lugares y porque son de que porque es ¿para dónde? No, yo no voy para allá. Pero ya tú eres esclavo del Señor y si Dios te manda, tiene que ir, tiene que obedecer. Porque cuando éramos esclavos del pecado, íbamos donde quiera. Y éramos de que lo más guapos, y éramos de que lo que más idea buena teníamos, pero para ser esclavo del pecado. Y ya Dios te libertó. Entonces, yo no sé cómo que hay personas que te ven en un lugar, vamos a decir, y dicen, no, lo que pasa es, y te comen, criticándote, pero no saben tu pasado, no saben qué tú pagaste. Esos son esclavos de la crítica, no pueden pasar un día sin criticar a alguien, son esclavos de la crítica. Pero no conocen tu pasado antes. Aleluya. No conocen cómo tú estás en ese lugar, qué precio pagaste, qué tuviste que hacer y qué estás haciendo para estar en ese lugar todavía. Ellos no ven el pasado, sino miran tu presente. Entonces, Dios no liberta. Entonces, muchas veces eso como que no lo vemos. No. Lo que vemos es lo malo del presente, supuestamente ellos, porque no conocen tu pasado. Y si miramos el pasado y el presente, entonces vas a decir, wow, pero es verdad que Dios libertó, es verdad que Dios rompió tantas cadenas en ellos, pero es verdad que Dios existe, pero es verdad que para Dios nada es imposible, ¿me entiendes? Entonces, cuando alguien te conoce tu pasado y dice, pero verdaderamente que Dios es Dios, verdaderamente que Dios liberta, verdaderamente que Dios cambia y transforma. Mira, mi amor, dice que el esclavo es una persona que carece de libertad. Es una persona que carece de libertad. Es una persona que no tiene libertad propia, sino que debe estar sometido a aquel que lo compró o aquel que pagó por él. Entonces, si de repente no tenemos libertad propia, porque cuando antes estábamos en el mundo no teníamos libertad propia, sino que nos dejábamos dirigir de la carne. Entonces ahora venimos a Cristo. Entonces después que venimos a Cristo, que entonces Cristo nos liberta, que Cristo nos cambia. Entonces como tampoco tenemos libertad propia, obligatoriamente debemos dejarnos dirigir por Dios, porque no tenemos libertad propia. Cuando usted tiene libertad propia, usted no es esclavo. Mira a ver si los que están en la cárcel pueden salir cuando ellos quieren. Mire a ver si usted, como empleado de algún lugar, usted puede ir cuando usted quiere. Es tan así que en los hoteles te piden a ti, si tú te quedas, tienes que mandar una licencia. Pero ni aún así esa licencia garantiza de que a ti se te pague. Porque eres un esclavo. Eres un esclavo porque debes someterte a todo lo que a su norma, a su ley, a sus estatutos. Debes someterse a una hora establecida que ellos tienen, que tú tienes que levantarte a las 4 de la mañana cuando tienes que entrar ya a las 8. Y te levantas a las 3 de la mañana para coger para allá, para llegar ya a las 8. Y esas otras horas, pues, ¿por qué no te las pagan? Debieran pagarte esa hora, porque tú te levantas a las 3. Sí, claro. Para llegar ya a las 8. Entonces, si te somete, si estás sometido a alguien, si eres esclavo, no tienes libertad propia, entiéndelo. Si eres esclavo de alguien, no tienes libertad propia, sino quien te domina, quien te guía, quien te instruye y debes tú obedecer, es aquel que te compró. Y a nosotros nos compró Cristo a precio de sangre. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y por ti también. Entonces, debes ser esclavo de aquel que te llamó. Debe ser esclavo de justicia, esclavo de misericordia, esclavo de piedad.
debe entender y mostrar la libertad con la que Cristo te llamó. Debe entender que debe ser diferente a como antes eras, actual como antes actuaba. Porque todavía en este camino hay gente que tiene enemigos. Hay gente que no perdonan. Todavía eres esclavo del pecado. Todavía necesita liberación. Todavía necesita restauración. Todavía necesita un trato especial con Dios. Hay gente que se irritan por cualquier cosa en este camino y dejan de hablarte por cualquier cosa. Todavía eres esclavo del pecado. Ahorita me confirmaba Gigi Ávila con un mensaje que había aquí en la emisora puesto de que en una ocasión él, no recuerdo dónde estaba, y como que en él vino una alegría, un espíritu de risa, y él se gozaba y se reía. Y yo me recuerdo que un día nosotros fuimos al Monte Israel, mi esposa y un grupito, y se metió ese espíritu, amado, y todo el mundo muerto de risa y tirado en el suelo, riéndose, ya tú sabes, varón. Y todo el mundo gozándose. Y una sierva se acerca a mi esposa y le está arrepentiendo. Dice, espíritu de burla fuera de ella. Espíritu de burla fuera de ella. Pero nada, no pasó nada. Todo el mundo ahí. Y yo me acerco y digo, wow, cuánta gente ignorante. Aún ancianos en el evangelio. Y va ella y le pregunta al pastor, pero yo veo esa gente ahí, tú lo ves con una risota y una cosa como burlándose. Y para mí esos son espíritus de burla. Digo, esa tipa sí es ignorante. A ratico cayó el pastor de ella. Y yo me le acerqué y le dije, reprende tu pastor que tiene un espíritu de burla. Y se fue y bajó la cara. Porque hay gente que quieren hablar de lo que no conocen. Dios es uniforme. Dios no tiene forma, amado. Dios es multiforme, perdón. Dios es multiforme. Dios tiene toda la forma. Y usted quiere encajonar a Dios. El nivel de gloria que usted no conoce, la dimensión que usted no conoce de Dios, no la critique. Pídale dirección a Dios. De repente usted puede estar reprendiendo al Espíritu Santo. Te va a quemar en el infierno. Entonces entienda, amado, que Cristo nos llamó a libertad. Cristo nos llamó a ser diferente. Cristo nos llamó a restaurar. Cristo nos llamó a levantar al que está caído. A veces queremos hacer leña del árbol caído. Dice, a la caña cascada, no la quiebre. Al pábilo que humea, no le eche agua para que se apague, ni lo pisotee para que se apague. Trata de que se prenda, mételo más para adentro. Entonces, si somos llamado por Cristo, si verdaderamente usted entiende que Cristo lo llamó, entonces sea esclavo de Cristo. Hay muchas cosas que uno puede decir, amado, lo que pasa es que, qué sé yo, uno se va y como no tenemos un bosquejo, decimos lo que Dios nos dice, porque si tenemos un bosquejo el mensaje sale más lindo. Pero no tenemos un bosquejo, tenemos y decimos lo que Dios quiere que digamos. Dios conoce la necesidad de sus hijos. Mi amada esposa. Sí, no sea como aquel rey que Dios le mandó el mensaje para su salvación y su familia, y él pensaba que era ser esclavo humanamente. Es esclavo de Cristo, que le trabaje en su viña, que le trabaje para él, que le pueda predicar, que pueda salir a los hospitales, porque muchas veces que Dios dice, te sané para que vaya a los hospitales a orar por los enfermos. Dicen, ay, lo que pasa es que yo sufro del estómago y eso me da a mí un mareo, me da náusea. Pero cuando tú estabas allá quería que te fueran a ver. Pero que Dios lo sanó. Entonces, siempre tienen que no, que me da mareo, la sangre, ahí yo no puedo verla. Pero Dios te manda a esa misión y tú dices que no puedes ir. Pero que cuando ellos están internos, que tú no vas a verlo, nadie fue a verlo. Di que hermano, no tienen amor. No tienen amor. Oh, pero cuando tú estás sana, tú no vas a ver a nadie. ¿Y cuál es el problema? Porque es que tú tienes que hablarme con hechos. Tú tienes que... por eso es que yo digo que yo todos los mensajes no los escucho. Porque yo hay gente que lo que hacen es que predican testimonio de otro. Y predican lo que ellos no están viviendo.
Yo predico lo que estoy viviendo. Por eso yo te decía los otros días que cuando predicaba en cuanto a la deuda, que yo no quería predicar de eso, en cuanto a los usureros y esa gente, así que sé yo. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿y cómo yo voy a predicar de eso? Y el Señor me dijo, el problema es que tú eres que está pasando por ahí, tú eres que sabe lo que está pasando. Entonces, cuando tú lo digas con peso, con base, los que te están escuchando y van a caer en ese error, no caen. Y aquellos que quieren devolverse, se van a firmar y no se van a devolver. Porque tú me vas a decir a mí de que yo te voy a dar un consejo de los hogares y no tengo ni novia. ¿Cómo es eso? De que yo te voy a dar un consejo matrimonial y todavía soy soltero, ahora es que estoy orando con una. Déjate de eso, esa mueca, porque leíste un libro. Eso es una pantalla. Los libros te ayudan muchísimas cosas, pero muchas cosas no funcionan. Yo recuerdo que alguien en una ocasión dijo que él del instituto salió preparado para todo. Salió nítido del instituto. Y cuando comenzó a pastorear, tuvo que soltar los libritos. Dijo, esto no funciona. Y tuvo que ir entonces ante un anciano a preguntarle cómo él manejaba los problemas del día a día, que no te lo dan en el instituto. Los problemas vividos, el día a día. Que eso lo revela a Dios, cómo es que tú lo vas a resolver. Bueno, amado, el tiempo se nos ha finalizado. Ahí está Agustina Domínguez. Argeni Domínguez. Ay, que aquí yo lo veo mejor. Discúlpame, príncipe. Argeni Domínguez. Dios te bendiga, Argeni. A Ana Iris le bendecimos también. Leonel, ayúdame, Isael. Senat. Leonel Senat. Ahí está también Yuheisi, Oscar. Juana. Johanna Bastarda está ahí también. Pues Dios le bendiga, amado, a todos los que están también ahí por el dial. Le bendecimos de manera en especial en el nombre de Jesús. Recuerde que estamos de lunes a viernes en este lugar. Amado, corra la voz. Hay una emisora poderosa, la 89.7, que vino para quedarse, y comprometida con Dios. Comprometida con Dios. No hueca, hay batalla. Que cualquiera habla. Qué bueno. Vamos a orar para despedir. Eterno Dios, gracias. Gracias a Dios. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias en esta oportunidad. Gracias por los que pudieron escuchar. Gracias por los que pudieron ser restaurados. Gracias por los que pudieron ser bendecidos. Gracias, eterno Dios, por lo que usted ha hecho y lo que seguirá haciendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Mañana, si el Dios Todopoderoso le place, estaremos aquí de nuevo en un programa similar a este. Que Dios le bendiga en esta mañana en el nombre del Señor.